Y a los demás os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Estamos desde hace ya unas semanas estudiando esta carta de Pablo y en esta mañana vamos a centrarnos exclusivamente en 3 versículos. Capítulo 1, versículos 12 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Padre Celestial, queremos pedirte que esta palabra que acabamos de leer ahora, que es tu palabra, la podamos en esta mañana no solamente leer, sino también comprender. Y que tú puedas enseñarnos a nuestra vida aquello que tú quieres que aprendamos. Queremos, Señor, que tú nos hables en esta hora y que tu palabra pueda no solamente enseñarnos, sino también reprendernos, corregirnos, instruirnos, redarguirnos. Que esta tu palabra, Señor, pueda transformar nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si todos lo sabéis, pero a mí me gustan las películas de acción. Y entre estas están las películas donde el protagonista es un agente secreto. Tiene más de una identidad. Dependiendo de donde esté, pues es una clase de persona u otra, ¿verdad? A veces el protagonista puede ser simplemente un mero contable, pero resulta que además de dedicarse a ayudar a las empresas en el asunto económico, luego resulta que tienes otras actividades. Y en su casa a lo mejor tiene un cajón secreto donde guarda diferentes pasaportes que le ofrecen diferentes identidades. Dependiendo del lugar donde vaya, pues es una persona o es otra. Son interesantes. Hay algunas buenas, otras que no son muy buenas, pero bueno, te pasas un ratito bueno ahí distrayéndote. Y a veces esto es necesario. Pero aunque esto es una película, las películas son ficción, la realidad es que hay muchas personas que quizás incluso conocemos tú y yo, que viven a nuestro alrededor, que, por así decirlo, tienen más de una identidad. Les conocemos de una forma concreta, pero luego cuando están en otro lugar, actúan de una manera diferente, viven de una manera diferente a como vivirían si están a nuestro alrededor. Van cambiando de color, como los camaleones que dice que cambian de color dependiendo del ambiente donde se encuentren. Bueno, también tenemos que decir, y esto no es muy agradable, causa tristeza, que a veces los creyentes, los hijos de Dios, también tenemos más de una identidad. Y dependiendo de dónde nos encontremos, vivimos, actuamos, pensamos, hablamos de una manera concreta o de otra, dependiendo, como he dicho, del lugar donde estemos. Aquí mostramos una cara, tenemos una identidad como creyentes, pero luego mañana en el lugar de trabajo o en el lugar de estudios o cuando voy al supermercado o en mi relación con mis vecinos, soy una persona que nada tiene que ver con el Benjamín que habéis visto esta mañana aquí. Vamos cambiando.
Y uno se pregunta, ¿esto es bueno? ¿Esto es correcto que los hijos de Dios seamos diferentes dependiendo del lugar donde nos encontremos? Es interesante que en esta carta descubrimos que el apóstol Pablo fue acusado de ser esta clase de persona, de ser un hombre con una doble identidad. Dependiendo de dónde se encontrara, era una persona o era otra. Básicamente, lo que nos encontramos en esta carta, en gran parte de ella, es que había gente que estaba diciendo que Pablo era un actor que estaba representando un papel. Era una persona deshonesta. Dicho de otra manera, no era honesto, no era sincero, no era un hombre transparente, no. Era un hombre que lo que prometía hoy, mañana lo cambiaba. Lo que prometía hoy, mañana no lo cumplía. Por ejemplo, que en cierta forma va a ser el detonante que va a permitir una cascada de críticas contra Pablo. Algo que ya él comienza mencionando en estos primeros versículos. Él se había comprometido con los corintios a visitarles. He planificado un viaje para ir con vosotros nuevamente, pero luego resulta que cambió de planes y no fue. Por tanto, algunos miembros de la iglesia y otros que no eran miembros de la iglesia, pero que se añadieron, ¿verdad? Pues llegaron a la conclusión de que Pablo era una persona en la cual no se podía confiar. No era un hombre creíble. Era un hombre falto de integridad. Es por eso que se inició una campaña de desprestigio, una campaña para desacreditar a Pablo como líder. Como ya dijimos en la introducción a este libro hace ya unas semanas, este va a ser un tema que una y otra vez va a salir a la luz, se va a estar repitiendo a lo largo de la carta. De hecho, estos primeros versículos, ya hemos visto, por así decirlo, del versículo 1 al 11, como una especie de introducción, ¿vale? Pero a partir de ahora, del versículo 12 de este capítulo al capítulo 7, versículo 16 aproximadamente, vamos a ver en esta amplia extensión de la carta que Pablo básicamente lo que está haciendo es defenderse de todos aquellos que le estaban criticando, que le estaban diciendo que él no era un verdadero apóstol, que él era un charlatán, que él mostraba una apariencia estando lejos, pero estando de cerca era otra apariencia. Y puede, hermanos y hermanas, que nos parezca algo exagerado, que el texto bíblico, el Espíritu Santo haya guiado al apóstol a dedicar tanto espacio a defender, a justificar su comportamiento. Y todo, básicamente, empieza porque él no cumplió su promesa de visitarles. Cambió de planes. Pero hermanos y hermanas, como ya dijimos en su momento con otras palabras, que el apóstol Pablo dedique tanto tiempo para esto era muy importante, porque lo que estaba en juego aquí no era tanto la credibilidad de Pablo como apóstol, sino lo que estaba en juego era la credibilidad del Evangelio de Cristo Jesús. Eso era realmente lo que estaba en juego, el mensaje que este hombre predicaba. ¿Se puede creer en la predicación de un hombre que no es capaz de cumplir con sus promesas? ¿Por qué tenemos que creer en lo que dice Pablo? Si a veces dice una cosa y luego las cambia. ¿Se puede creer en un hombre como este? Hermanos y hermanas, la gente que nos rodea, en la sociedad en la cual vivimos o en el pueblo en el que estamos, nos está observando. Ellos saben quiénes somos nosotros. Nos están estudiando para ver si realmente
lo que nosotros proclamamos con nuestros labios se ajusta a lo que luego vivimos. ¿Qué clase de personas somos tú y yo? Como creyentes se nos conoce por ser personas íntegras. Recuerdo en una ocasión en una entrevista de trabajo, yo iba un poco nervioso, era para un trabajo de soldador, que como sabéis esa es mi profesión. Iba un poco nervioso porque llevaba bastante tiempo sin soldar, estaba oxidado y no sabía si iba a llegar a dar la talla que se me exigía. Y en la entrevista de trabajo con mi jefe, pues yo quise ser honesto y le dije que, bueno, yo era soldador, pero llevaba mucho tiempo sin trabajar en ese área y las máquinas, la tecnología ha cambiado mucho y yo desconocía muchas de estas cosas. Y recuerdo las palabras de mi jefe, él me dijo, mira, a mí me da igual que tú no sepas soldar, o que sepas soldar mal o bien, eso ahora mismo no es lo importante. Para mí lo que importa verdaderamente es que tú seas un hombre responsable. ¡Wow! Aquello me dejó. Yo no lo esperaba. En ese momento casi le di las gracias al Señor porque dije en mi interior, bueno, yo no soy un buen soldador, estoy un poco chapado a la antigua, pero creo que soy un hombre responsable. Y ahí creo que puedo hacer las cosas bien. A Pablo se le acusaba de cosas como estas. Y en este texto que acabamos de leer, en cierta forma encontramos tres razones. Pablo señala tres razones, argumentos, actitudes que demuestran que él verdaderamente era una persona íntegra. Que lo que se estaba diciendo de él no era cierto. Y al menos da tres razones como he dicho. En primer lugar, él habla de que tiene una conciencia impecable. Versículo 1. Lo hemos leído hace un momentito. Cada uno de vosotros tendrá quizás la versión Reina Valera del 60 o la del 20. Yo tengo la de... Bueno, hoy he traído la del 60. Puede ser la del 95. Pero permitidme que... porque muchas veces, al menos a mí me ayuda mucho. Cuando estoy preparando un sermón y me centro en un texto concreto, por regla general, suelo utilizar la versión de Reina Valera del 60 o del 95. No hay mucha diferencia. Pero a la hora de estudiar el pasaje me gusta ver diferentes versiones que me dicen lo mismo, pero con palabras diferentes que me ayudan a entender mejor el texto. Sobre todo cuando hay textos donde los mismos comentaristas, los expertos en griego, reconocen que son frases, hay argumentos, versículos difíciles de traducir. Por eso es bueno leer otras versiones. Y concretamente en esta, fijaos lo que dice versículo 12. Dice Pablo, si de algo nos sentimos orgullosos, es de que la conciencia nos asegura que nuestro comportamiento con todo el mundo, y particularmente con vosotros, ha estado presidido por la sencillez y la franqueza, la sinceridad que Dios inspira. Es decir, ha sido fruto del favor divino y no del humano saber. Es interesante que Pablo, tanto en su primera como en su segunda carta a los Corintios, utiliza mucho el término conciencia. Él se refiere a ese conocimiento moral que poseía sobre sí mismo acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era apropiado y lo que no era apropiado. Yo creo que todos, evidentemente, sabemos de lo que está hablando Pablo. Tú y yo muchas veces incluso utilizamos esa expresión. Hombre, yo tengo mi conciencia tranquila de que he actuado de forma correcta. Bueno, Pablo se sentía orgulloso de su conciencia, del testimonio de su conciencia. Esto de sentirse orgulloso puede ser peligroso, porque un creyente no tiene que llenarse de orgullo, pero la Biblia nos recuerda que hay motivos por los cuales tú y yo sí podemos sentir orgullo. ¿Y Pablo de qué sentía orgullo? Bueno,
entre otras cosas, de tener una conciencia limpia, impecable, que es el término que hemos utilizado ahí. Una conciencia de que no tenía nada de qué avergonzarse. Él no tenía ninguna duda en cuanto a que él era una persona íntegra, una persona íntegra. Obviamente es consciente de que a veces la conciencia nos puede jugar malas pasadas. La conciencia, por así decirlo, no es una guía sin error. Si recordamos, si me podéis acompañar a su primera carta, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Él decía ahí, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, aunque Pablo estaba convencido de que en la actualidad no había ninguna falta en su propia vida, al mismo tiempo también sabía que podía estar equivocado en ese examen que hacía de sí mismo. Una conciencia limpia no siempre es el indicio de una vida libre de culpa. Por eso dice en ese versículo que acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4, él dice que aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es decir, no por eso estoy sin culpa o soy inocente, dice otras versiones. Pablo sabía que al final quien iba a juzgarle por su conducta era el Señor. El testimonio de Dios es el que verdaderamente importa. Es ante Él a quien tenemos que presentarnos como hombres y mujeres aprobados. Es Él quien da la nota final. Por eso decía también Pablo en su carta a Timoteo, su segunda carta, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, ¿verdad? Qué necesario es, por tanto, que tú y yo, hermanos y hermanas, porque tenemos que reconocer que a veces, aunque tú y yo podemos decir, yo tengo la conciencia tranquila, muy limpia, no tengo nada de qué avergonzarme, a veces es posible que esto no sea tal como nosotros pensamos. Por eso la importancia quizás de recordar aquella oración del rey David en el Salmo 139, cuando él se acercó al Señor y le dijo, Señor, examina mi corazón y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tenemos que reconocer que a veces tú y yo también podemos tener cosas quizás ocultas que desconocemos de nuestra vida. Esos pecados ocultos que a veces puede haber en nuestra vida que los tenemos ahí, los desconocemos, pero el que los desconozcamos, eso no quiere decir que esos pecados vayan a desaparecer porque sí. Necesitamos confesarlos para que el Señor los perdone, para que el Señor nos limpie de toda maldad. Por eso la importancia de acercarnos a Él y decirle, Señor, examíname y conoce mi corazón, pruébame, Señor, observa mis pensamientos, porque si realmente en mi vida hay algo que a ti no te gusta, Señor, aunque yo no había caído en esto, que tú puedas limpiarme de toda maldad. Pablo en cierta forma recordaba que él tenía una conciencia impecable. Si de algo nos sentimos orgullosos es de la conciencia que nos asegura nuestro buen comportamiento, en cierta forma está diciendo. Por tanto, Pablo habla de esa conciencia impecable. Habla también en segundo lugar de una conducta irreprochable. O sea, no había nada que reprochar a Pablo, nada que censurarle. Él les dice que cuando estuvo entre ellos, y no solamente entre ellos, sino en el mundo en el cual se encontraba, él había actuado de una forma honesta y sincera. Volvamos al texto de antes, versículo 12.
sobre todo a partir de la segunda parte, dice, nuestro comportamiento con todo el mundo y particularmente con vosotros ha estado presidido por la sencillez y la franqueza que Dios inspira. Con sencillez. Dice franqueza esta versión. La mayoría utilizan la palabra sincera, con sencillez y sinceridad. Qué bueno, ¿verdad? Cómo lo expresa Pablo de manera muy resumida cuál estaba siendo su comportamiento. En cierta forma, esta palabra sencillez es sinónima de honestidad, honestidad. Pablo está diciendo que su comportamiento, no solamente en medio de los corintios, la iglesia en Corinto, sino en el mundo, era un comportamiento que destacaba por su honestidad y sinceridad. Sinceridad. Es una palabra que en griego en cierta forma habla de como si tú y yo cogiéramos algo y lo examináramos a la luz del sol para ver si tiene algún desperfecto. En cierta forma Pablo está diciendo que a él se le podía coger y examinarlo a la luz del sol y no íbamos a encontrar nada reprochable en su vida, nada. En cierta forma esto es lo que encierra esta palabra. Había actuado con honestidad y sinceridad. Es decir, Pablo no era una persona que aparentaba ser una cosa, pero realmente era otra. Eso es terrible, ¿verdad? Cuando conoces a alguien que aparenta ser una persona, pero la realidad es que es otra completamente muy diferente. Aunque Pablo se apresura en este texto para decirnos que estas cualidades que él está manifestando no era algo que hubiese conseguido por sí mismo, sino que estas cualidades, como todas las demás cualidades que él tenía, todo lo bueno que había en él, todo proviene de Dios. Es lo que está diciendo este texto. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que era algo que Dios le había inspirado, algo que Dios le había dado. Es decir, estas cualidades, estas actitudes, estas cosas que me caracterizan a mí como siervo de Dios, ha sido el fruto del favor divino y no del humano saber. O dicho con otras palabras, dice la Reina Valera o otras versiones, esto es por la gracia de Dios. Si yo reconozco en mi vida y me siento orgulloso de ser una persona honesta y sincera, no es porque me lo haya currado para tener todo esto. No. Esto es un regalo de Dios que ha derramado sobre mí. En su primera carta a los Corintios, como vimos en su momento, en el capítulo 15, versículo 10, Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Con humildad, Pablo está reconociendo que todo lo que él ha logrado a lo largo de su vida, no solamente las cosas materiales, sino también las espirituales, todo es por la gracia de Dios. Y en cierta forma, cuando él comienza este pasaje que estamos estudiando, hablando de que él se siente orgulloso, entre otras cosas, se siente orgulloso de esas cualidades, de esas actitudes, de esas características que había en su vida, porque estas procedían de Dios. Por tanto, al final, él se está gloriando realmente en Jesucristo, en Dios. Y no en sus esfuerzos, en lo que él haya podido conseguir por sus méritos. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Una vida caracterizada por la honestidad, la sinceridad, la credibilidad o la confiabilidad. Es decir, una vida caracterizada por ser íntegra, como la que tenía el apóstol Pablo. No cabe duda que todos estos valores, estas actitudes que Pablo está mencionando en este pasaje, es algo que a todos nosotros nos gustaría ver en otras personas. ¿A que sí? Sobre todo esas personas que nos dirigen, que nos gobiernan.
Las personas que nos cuidan en el hogar, por ejemplo. Nos gustaría ver estas cualidades en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge. Qué bueno, ¿verdad? En el lugar de estudio, ya sea el colegio, el instituto, la universidad, o cuando vamos al hospital, en el mundo de la sanidad, a todos nos gustaría ver esas características reflejadas en la vida de esas personas que nos rodean. Y cómo no, también en el ámbito eclesial, cuando nos reunimos como iglesia. Pero tristemente, hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que la falta de estas actitudes, de estas cualidades, es lo que ha llevado a mucha gente en el día de hoy, a expresar su indignación, su irritación, su desilusión prácticamente con todas las personas que nos rodean, ya sea a nivel político, sobre todo en estos días, cuánta indignación hay hacia muchos políticos, ya no solamente por lo sucedido con la Dana, sino en muchísimos otros aspectos. Nos duele, nos entristece cuando vemos en nuestros dirigentes tanta falta de honestidad, de sinceridad. Qué difícil es creer en nuestros políticos. Y esto evidentemente nos duele. Aquellas personas que tendrían que ser ejemplos, no lo son. El viernes pasado, este viernes, día 8, escuchaba la noticia de que había sido detenido en Madrid un policía. El jefe de la UDEF, es decir, la unidad que se dedica a ir contra la delincuencia económica y fiscal. Bueno, el jefe de esta unidad fue detenido porque se encontró en su casa, o encontraron sus compañeros en su casa, 20 millones de euros escondidos en las paredes de la casa. Además tenía aproximadamente otro millón en el despacho de su trabajo, el jefe de la Jefatura Superior de Madrid, que se dedica precisamente a perseguir a los delincuentes económicos y fiscales, y resulta que él es pillado cometiendo esta infracción. Y decimos, esto es increíble, y nos enfadamos cuando vemos estos comportamientos en estas personas que tendrían que ser un ejemplo, ser los primeros en poder ser cogidos y mirados a la luz del sol y decir, esta persona es transparente, esta persona hace las cosas bien. Nos enfadamos, ¿a que sí? Es normal, porque no hay derecho. Pero hermanos y hermanas, ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Son estas cualidades que estamos viendo en la Escritura, estas actitudes que queremos que otros tengan? ¿Son actitudes que también se reflejan en nuestra vida? ¿Las practicamos nosotros? ¿Se nos reconoce en la sociedad en la cual vivimos como hombres y mujeres honestos, sinceros, que cumplen su palabra? ¿Somos personas, las mismas personas que estamos hoy aquí, los mismos que seremos mañana en el lugar de trabajo o en el lugar de estudios? Soy una persona que si alguien me comparte una intimidad, algo confidencial, quizás un tema para que yo esté orando en secreto, ¿voy luego y lo comparto con otras personas? Si yo me comprometo con alguien, oye, mañana a las 5 de la tarde vamos a vernos en tal lugar a tomarnos un café. ¿Estamos de acuerdo? ¿A las 5 de la tarde? Sí, a las 5 de la tarde. ¿Soy una persona puntual o vengo a la hora que quiera? No es que me surgió un problema, no es que, mira, resulta que el niño me echó la papilla encima, no es que el coche se me averió.
¿Cumplimos nuestros compromisos, hermanos, hermanas? ¿Soy de los que dicen hoy una cosa y mañana, según como esté el día, digo otra? ¿Mi conducta es siempre la misma independientemente del lugar donde me encuentre? Como ya he dicho antes, puede ser en el lugar de estudios, en el lugar de trabajo, haciendo la compra, en el supermercado, en el tráfico cuando voy conduciendo y alguien se me atraviesa y me sale el genio y le digo 4 cosas bien dichas. Bueno, si voy con el niño al lado, procuro callarme. No vaya a ser que le dé mal ejemplo. Pero si no está el niño, le digo lo que sea. ¿Soy de esa clase de personas? ¿Tengo una identidad cuando estoy con los creyentes? ¿Y tengo otra identidad cuando estoy con gente no creyente? En cierta forma es de estas cosas de las cuales acusaban al apóstol Pablo. Él dice, hemos leído ahí en el versículo 12, nuestro comportamiento con Dios, nuestro comportamiento con todo el mundo y particularmente con vosotros ha estado presidido, dice presidido, por la sencillez y la sinceridad que Dios nos da. Dice otra versión del mismo texto bíblico, dice, nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. O dice otra versión, nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. En cierta forma, Pablo está recordando que era esta la gracia de Dios la que controlaba su conducta. Y yo me pregunto si tú y yo, hermano y hermana, podemos decir lo mismo. Si podemos decir lo mismo en esta mañana. Y esta forma de guiarse del apóstol Pablo no solo se podía percibir en lo que hacía y decía, sino también a lo que escribía, Es decir, Pablo ni utiliza una doble identidad en su comportamiento, ni tampoco escribe con una doble intención. Dice versículo 13, 2 versiones diferentes tenéis ahí. Una dice Pablo, versículo 13, no hay pues segundas intenciones en mis cartas, y espero que comprendáis del todo. Y otra versión dice, no hay nada escrito entre líneas en nuestras cartas. Lo que quiero decir no está oculto, así que espero que lleguen a comprendernos del todo. Es decir, Pablo les está diciendo que en sus cartas no hay nada que tenga el propósito de llevarles a un engaño. Pablo nunca escribía una cosa, pero quería decir otra. No existía ambigüedades en sus escritos. Nadie podía leer entre líneas, que a veces es una expresión que utilizamos. Fulanito ha dicho algo, pero si prestas atención, verás que está diciendo ciertas cosas entre líneas. No están ahí escritas, pero sabemos qué quiere decir fulanito y menganito cuando ha dicho esto referente a... Pablo dice, no. Conmigo nada de esto. Con mis escritos nadie podrá leer algo entre líneas. ¿Por qué? Porque su mensaje era claro y coherente. Y quizás este versículo 13 nos puede parecer un poco extraño. ¿A qué viene esto? ¿Por qué hace este comentario? Bueno, como estamos diciendo, Pablo va a dedicar un amplio espacio en esta carta a defenderse de las acusaciones que había contra él. Y una de esas acusaciones era en cuanto a lo que él escribía. Si vamos un poquito más adelante, al capítulo 10, versículo 10, él hace un comentario que nos hace entender por qué Pablo ha dicho esto en cuanto a sus escritos. Y ahí en capítulo 10, versículo 10, os lo voy a poner también aquí,
en otra versión que nos ayuda mucho a entenderlo, él dice, algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona, cuando lo tenemos con nosotros, en persona se ve débil. Y su manera de hablar, es decir, su manera de predicar, no infunde respeto a nadie. Esto es lo que algunos dicen por ahí. Y Pablo dice a continuación, los que dicen esto deben entender que no hay diferencia entre lo que escribimos cuando estamos lejos y lo que hacemos cuando estamos con vosotros. No hay diferencia, dice Pablo. Este que ahora mismo os está hablando es el mismo, bueno, el que os está escribiendo es el mismo que habéis conocido. Pablo estuvo, recordemos, Hechos capítulo 18, estuvo 1 año y medio en Corinto. Él fue el fundador de esta iglesia. Y los hermanos ya le conocían. Habían pasado mucho tiempo con él. Y Pablo les está recordando, señores, que yo soy una persona transparente. Yo no soy diferente en persona que cuando escribo una carta y estoy lejos de vosotros. Como decía hace un momento, hermanos y hermanas, vivimos en un pueblo que nos está observando para ver cómo actuamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones de la vida. La gente que nos observa está viendo lo que hacemos, oyendo lo que hablamos, leyendo lo que escribimos. Y alguien dirá, bueno, yo no participo en la página web de la iglesia escribiendo artículos, son unos pocos solamente los que escriben, por tanto nadie sabe lo que yo escribo. ¿Cómo que no? Yo no voy a decir todos, porque no sois todos, pero la mayoría de vosotros tenéis WhatsApp, tenéis redes sociales, y en las redes sociales anda que no escribís. Y además escribís para que mucha gente sepa lo que escribís. Porque eso luego va de un lugar a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. ¿Qué estamos comunicando con nuestros escritos? Yo estoy convencido de que las redes sociales, este mundo en el cual estamos inmersos, puede ser y lo es una herramienta preciosa, hermosa, importantísima para comunicar, transmitir el Evangelio de Jesucristo por el pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer que este medio de comunicación está siendo mal usado por muchos creyentes. Y por ahí hay mucha gente que está leyendo nuestros WhatsApp o lo que ponemos en el estado o esta foto que enviamos a este o al otro, que eso va corriendo como la pólvora. Y estamos comunicando un mensaje. Estamos transmitiendo a la gente quiénes somos nosotros. ¿Sí? Se lo estamos diciendo. Y dependiendo de lo que la gente vea, oiga o lea, eso les va a llevar a considerar si realmente el mensaje que proclamamos vale la pena aceptarlo o por el contrario rechazarlo. Esa es la realidad. Es por eso que Pablo, como dije antes hace un momentito, él dedica un amplio espacio, no tanto para defender su honor. ¡Ay, que me han dicho que yo no soy un apóstol! ¡Ay, qué pena! No, Pablo no está enfadado por eso. Ese no era el problema. Lo que estaba en juego no era su credibilidad o su legitimidad, no. Lo que estaba en juego era el Evangelio, que pudiéramos creer realmente en la palabra que él predicaba. Y si obviamente la persona, el instrumento que Dios utiliza para proclamar esa palabra es una persona honesta, una persona sincera, una persona creíble, una persona en la cual podemos confiar porque es una persona que lo que promete lo cumple, la gente de manera general no va a tener problema en querer saber más de este Evangelio. No va a tener ningún inconveniente. El problema es cuando estamos predicando con nuestros labios un mensaje y nuestra vida está predicando otro muy diferente. Por eso Pablo insiste, señores,
Yo soy una persona íntegra y os doy motivos, razones, evidencias que demuestran que yo soy ese hombre y no lo que se está diciendo de mí. Soy consciente, y aquí tenemos un ejemplo, que a veces viviendo vidas ejemplares la gente puede criticarnos y lo hará. Aunque vivamos de manera honesta y sincera, pero no cabe duda que si nos mantenemos en esa línea, nuestra vida va a estar predicando un mensaje mucho más poderoso que el que podamos escuchar un domingo en este lugar. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo tú y yo entre semanas, hermanos y hermanas? ¿Estamos usando una doble identidad? ¿Somos de una manera aquí y otra manera fuera de estas instalaciones? ¿Cómo hablamos? Yo ya lo he dicho más de una ocasión, a mí es que me entristece cuando... Y todos podemos equivocarnos, ¿eh? Todos en algún momento de nuestra vida, a lo largo de la semana, sucede algo que nos enfada y podemos soltar una palabrota. Y tenemos que pararnos y pedirle perdón al Señor. No es nuestra forma de ser, pero a veces puede escaparse algo del viejo hombre, la vieja mujer. Pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando ves a creyentes, personas que han nacido de nuevo, que su forma de hablar de manera regular es una forma de hablar grosera, de mala educación. Eso es triste. No puede ser. No puede ser. La gente nos está observando, he dicho. Nos está leyendo. Ya no solamente los WhatsApp. Nuestra vida está transmitiendo un mensaje. Pablo en algún momento de sus cartas diría a las iglesias, vosotros sois cartas escritas. Y la pregunta es, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué le estamos diciendo a la gente que nos rodea? No cabe duda que estas palabras en las cuales estamos centrándonos en esta mañana, en cierta forma aquí encontramos un llamado a vivir una vida de integridad. De integridad. Pero el apóstol Pablo señala una tercera razón. No solamente habla de una conciencia impecable, de una conducta irreprochable, sino también habla de una convicción incuestionable. Versículo último, versículo 14, que en cierta forma está unido a la última parte del versículo 13. Él dice, lo que ya en parte habéis comprendido, a saber, que el día en que Jesús, nuestro Señor, se manifieste, vosotros seréis motivo de orgullo para nosotros y nosotros lo seremos para vosotros. Al final, hermanos y hermanas, todo va a salir a la luz. Todo. Pablo estaba convencido de que cuando el Señor regresara, estaba convencido que cuando esto ocurriera, los corintios al final se iban a regocijar de Pablo. Iban a dar gloria y honra al Señor por la vida de Pablo. Y al revés también, Pablo iba a regocijarse de la vida de los corintios. Aunque evidentemente, hermanos y hermanas, yo entiendo que a Pablo no le hacía ninguna gracia esperar a ese día. Él lo quería ver en el presente. Él quería ver que la iglesia realmente en Corinto estaba gozosa, alegre, de poder tener a un hombre como Pablo entre ellos. Una iglesia que podía decir, vale, Pablo tiene sus defectos como todos los tenemos. Todos tenemos defectos. Todos nos equivocamos, todos. Pero cuando miramos a Pablo, realmente podemos ver esas cualidades que él evidenciaba tener, que él al menos manifestaba tener. Las vemos, son reales. A lo mejor no estoy de acuerdo en ciertas cosas de este señor, pero reconozco que es un hombre honesto, sincero, creíble, un hombre en el cual podemos confiar, aunque a veces tenga que suspender un viaje. Ocurrió, pero él va a dar razones de por qué canceló ese viaje. Las va a dar. Qué bueno, ¿verdad? Yo creo que como iglesia, y al menos en los años que llevo aquí como iglesia, y sobre todo los que llevan más tiempo,
todos en general nos sentimos orgullosos. Un orgullo sano, correcto, por aquel hombre llamado Percy Báfar, el hombre que Dios utilizó para venir a nuestro país, a España, algo más de 100 años y traernos el Evangelio. El hombre que Dios utilizó, el hombre junto a su esposa, a los cuales Dios utilizó a los dos para fundar esta iglesia en la cual hoy somos miembros, muchos de nosotros. Y al igual que otros hombres y mujeres que vinieron, invirtieron su vida, sirvieron al Señor para que hoy tengamos lo que tenemos. Y nos gloriamos en ellos. Alabamos a Dios, Señor. Le alabamos por lo que Él ha hecho a lo largo de los años gracias a esas personas. Y pienso, eso sí que no lo podemos saber, lo veremos, que cuando el Señor regrese a recoger a su iglesia y estemos todos juntos en el cielo, probablemente don Percy Báfar, su esposa y tantos otros misioneros que vinieron de afuera y hermanos y hermanas de nuestro país, pues también van a sentir gozo y alegría por la iglesia de Valdepeñas, por todos esos hombres y mujeres que hemos pasado a lo largo de la historia por este lugar. Pablo sentía orgullo, claro que sí. No por sus logros, por sus méritos, sino por lo que Dios había hecho en la vida de otros o en su propia vida, porque todo eso era por la gracia de Dios. Pero a pesar de todas estas actitudes que caracterizaron la vida de Pablo, cualidades que había recibido, como hemos dicho, por la gracia de Dios, sin embargo, él seguía siendo un hombre pecador, no cabe duda. Pero hubo otro hombre que reflejó no solamente estas cualidades que hemos mencionado en esta mañana, sino muchas otras que no hemos mencionado. Un hombre en el cual nos dice el texto bíblico que no había engaño en su boca. Un hombre que siempre actuó con honestidad, con sinceridad. Un hombre en el cual se podía confiar al 100%. A veces utilizamos una frase que dice, ¿tú pondrías la mano en el fuego por fulanito? Yo, hermanos y hermanas, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. En primer lugar, empezando por mí mismo. Si hubiera una persona en la cual más confío humanamente hablando es en mi esposa. Confío más en ella que en mí. Pero aún así yo sé que mi esposa puede equivocarse y puede fallarnos. Pero sí hay una persona por la cual yo pondría la mano en el fuego. Estoy convencido al 100% que él jamás podría cometer algo que estuviera mal. Jamás. Ese hombre es Jesús de Nazaret. Y en esta mañana Él nos invita a cada uno de nosotros, a sus hijos, primeramente, a que podamos también reflejar en nuestras vidas estas cualidades que hemos estado señalando en esta mañana. Hermanos y hermanas, la honestidad, concretamente la honestidad y la sinceridad, no son características opcionales que tú y yo podemos aplicar en nuestra vida si nos apetece o no. Eso no es así. Tú y yo estamos llamados a vivir en integridad. No podemos ser un hombre o una mujer diferente dependiendo del lugar donde nos encontremos. No podemos tener en nuestra casa un cajón con diferentes pasaportes, diferentes identidades. ¿A dónde voy hoy? Al trabajo, cojo porque me voy a comportar de una manera concreta. ¿A dónde voy? Pues me voy a Madrid a una excursión. Pues ahora cojo otro pasaporte, otra identidad. No. Tú y yo tenemos que ser siempre los mismos, independientemente del lugar donde nos encontremos. Tenemos que ser personas que reflejemos en nuestra vida la imagen de Cristo Jesús. Porque como se nos ha recordado recientemente, creo que fue en el culto de oración el jueves pasado, tú y yo estamos llamados precisamente a parecernos cada vez más a Jesús. Esa es la meta del creyente mientras viva en este lado de la eternidad, en este mundo. Vivir cada día de una manera que nos parezcamos más al Señor Jesús.
¿Te gustaría parecerte a Jesús? Amigo y amiga, esto también es para ti. Jesús quiere también darte una nueva vida por medio de Cristo Jesús. Te la concederá si tú se la pides. Y obviamente si tú le entregas tu corazón a Él, tú te vas a convertir en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Eso es lo que lo decía también Pablo, lo veremos en esta carta más adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Nos convertimos en nuevas personas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Aunque lo cierto es que a veces nos cuesta ver ese cambio en ciertas personas. Pero antes de que les critiques, mírate a ti mismo. Mírate en el mismo espejo. Mirémonos todos en el mismo espejo y reconozcamos que en nuestra vida sigue habiendo cosas que necesitan un cambio, una transformación. Y el único que puede producir esto es Cristo Jesús. En la medida en que le permitamos a Él obrar en nuestra vida, ese cambio cada vez será más visible para la gente que nos rodea y también incluso para nosotros mismos cuando nos miremos en el espejo de la palabra de Dios. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.